Bueno, gente, vamos allá con un vídeo más. Posiblemente sea el último vídeo de esta temporada. Empezamos con el verano y bueno, ya sabéis que durante el verano es más complicado con las niñas sin cole, pues organizar un poco y como ando entre la playa y casa, organizar un poco esto. Entonces, bueno, como vídeo de posible despedida, hoy me gustaría tratar un tema pues que es de actualidad en cuanto a que aplica a estos días, que es el tema de cómo dejar nuestros gambarios o algunas cosas que hago, que he ido haciendo para dejar los gambarios sin atención o con mínima atención en los días en los que no estoy en casa, ¿vale? Para poner de fondo mientras suelto el ladrillo unas gambitas como siempre, os he dejado aquí un gambario en el que estoy intentando estudiar o ver el comportamiento genético, entre comillas, de un patrón extraño o una anomalía en el patrón de las Yellow King Kong, que son estas que estáis viendo aquí, que son las Yellow King Kong Skeleton, Ghost Yellow King Kong. Bueno, han tenido varios nombres, ¿no? Yo viendo cuál es el comportamiento en cuanto a cómo se transmite el patrón a la descendencia, más bien cómo no se transmite el patrón a la descendencia, creo que lo más acertado es llamarle Skeleton Yellow King Kong, porque seguramente su apariencia responde exactamente a la misma causa que produce la apariencia o el patrón de las Skeleton que conocemos. Como veis, es una gamba que presenta la coloración exclusivamente en la cabeza y en algunos casos en la cola, tipo Riley, o directamente solo la cabeza y el resto del cuerpo es transparente. Se fueron dando varios individuos en la urna de Yellow King Kong, incluso en Yellow King Kong Galaxy Fishbowl yo creo que también se ha dado alguno, ahora no lo podría confirmar. Y bueno, como veis, en todas las crías que hay por ahí, casi ninguna, por decir ninguna, ha mantenido el patrón de sus padres. Ahí me parece que son 3 hembras y un macho adultos que andan por ahí, y toda esa es su descendencia. Y como veis, en primera generación ninguno, o un individuo me pareció ver el otro día así pequeñito que podía mantener el patrón, lo conserva. Ahora haré una rotación otra vez solo con las adultas que presentan el patrón, y me llevaré un par de hembras hijas suyas a ver qué pasa la siguiente urna, pero tiene pinta a que no es un tema directamente genético, que es una anomalía, o a que es algo que responde a una combinación múltiple de genes que es, como veis, muy inestable. Intentaré estabilizarlo, y a lo largo de los años, si sigo con el canal, sigo soltándose el tostón, pues iremos viendo si finalmente este patrón es estabilizable o no. Como veis, de momento pues no lo es. Como os decía, el tema que quería tratar ahora es algo que siempre surge la duda y las preguntas en los grupos, ¿no? Y es ¿qué hacéis cuando os vais de vacaciones? Bueno, yo os voy a contar, os voy a dar consejos basados en mi experiencia, en lo que he ido haciendo y cambiando en lo que hago cuando me voy de vacaciones. Está claro que no es lo mismo cuando tienes una o dos urnas solo, a cuando tienes, como es el caso, las 150 o yo creo que más de 150 urnas como tengo yo a día de hoy. Entonces, bueno, la instalación es diferente y el mantenimiento, las cosas que hay que hacer son diferentes, y también los medios que tienes para control remoto pues también pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, bueno, como casi siempre, tirando de mi origen gallego, pues ¿qué es lo que haces? Pues depende, ¿no? Depende de muchas cosas. En primer lugar, depende de si tenemos o no gente que nos pueda venir a casa pues a diario a echar un vistazo, que eso sería pues la mejor de las opciones, lo ideal. La segunda opción sería alguien que, en caso de que surja una urgencia, pueda venir a casa. O la tercera, cuando nadie puede venir a casa, ¿no? Entonces, por línea general, el primer concepto que hay que tener claro es que, a no ser que haya super mega poblaciones,
las gambas se van a mantener perfectamente 15 días, incluso llegando casi al mes, con el alimento que genera en la urna. Posiblemente, si tenemos mucha población, lo que ocurra es que las crías más pequeñas, las recién nacidas, no tienen adelante porque se queden sin suficiente alimento, y posiblemente, pues si nos vamos mucho tiempo, pues los adultas dejen de probarse, pues porque puedan notar falta de alimento. Pero que una gamba se muera de hambre en un gambario, o sea, es casi imposible. De hecho, sí, solo con se irán alimentando de los individuos que se van muriendo, con lo cual, ya os digo, el problema de nuestro gambario, o de que haya bajas, o de que lleguemos y estén todas muertas, no va a ser un problema de alimentación. Al revés, el intento de que haya esa alimentación es en muchas ocasiones el causante de que tengamos bajas. Es decir, ¿qué es lo que no se debe hacer? No se les debe dejar alimento echado, de ningún tipo, ¿no? Siempre decimos, bueno, tengo este que es duro y tarda en deshacerse. Error, es mejor que no haya alimentos. Si no hay alimentos, minimizamos los riesgos de que por un problema de filtración haya un pico de amonio por la descomposición de esos alimentos, que claro, ser mucha cantidad, pues va a generar ese pico. Además, ese alimento pues nos va a cubrir pues las necesidades de esos 2 o 3 días, pero nada más. Con lo cual, lo de alimentar, si no va a ir nadie a alimentar, y dejar alimento por la urna, yo creo que es un error. Si tenemos la opción de que alguien nos vaya a alimentar, es también un riesgo muy grande, porque la gente, por mucho que le digas que no les eche de comer, todos, cuando empezamos, tenemos la obsesión de que pobrecitos se van a morir de hambre, ¿no? Y todos, si nos pasa la coprofilia en general, desde el principio, el principal error del novato, con peces, con gambas, es la sobrealimentación. Entonces, si dejamos encargado a alguien que les eche a alimentar, nunca nos va a hacer ni caso. Si decimos, échale un stick, él siempre le va a echar 2. Entonces, hay que decirle que no les eche, o que les eche un cuarto de stick. Porque si no, lo que van a hacer es alimentar, sobrealimentar, y como no vamos a hacer mantenimiento de la urna, pues los filtros se nos van a saturar y se va a producir descomposición de la comida y vamos a tener mayor riesgo. Entonces, es muchísimo mejor no alimentar con nada, muchísimo mejor que correr el riesgo de sobrealimentar. Entonces, en cuanto a alimentación, si no tenemos a nadie que nos vaya en casa, pues pasamos de la alimentación, no dejamos nada, no hacemos nada raro. Lo único que hago yo siempre en cuanto a alimentación es que tengan una hoja. O sea, yo lo que hago es siempre echo una hoja nueva, aunque tenga la hoja medio descompuesta, como en el caso que estéis ahí, que está medio comida. El día que me voy dejo una hoja nueva que se irá precipitando. Es la única comida que le debemos dejar, y con eso es suficiente. Ya os digo, con esa hoja, con lo que genera el gambario, el problema de alimentación lo vamos a tener superado. Si nos viene alguien a casa, pues corremos el riesgo de que nos sobrealimenten las gambas. Entonces hay que ser muy muy estricto con esa persona, insistirle mucho, y sobre todo insistirle en que si queda cualquier tipo de resto de alimentación de la toma anterior, que no eche ni de broma. O sea, que mientras haya el más mínimo resto de alimentación, no eche ni de broma. Aunque insisto, y vuelvo a lo mismo, mejor no alimentar, porque si el periodo va a ser largo, si es una semana, pues no, porque en una semana seguramente no se nos saturen las esponjas. Pero si vamos a estar 3 semanas, un mes fuera alimentando, lo que vamos a hacer es que ensuciar más y por lo tanto correr más riesgo de que las esponjas se saturen, que ese sí es un riesgo importante cuando nos vamos de vacaciones, quedarnos sin filtración. Por eso, recomendación, dejar las esponjas súper limpias, no alimentar para que no se saturen, y si puede ser tener doble sistema de filtración, de forma que si tengo un pad mínimo y se me satura la esponja, el otro filtro de aire pues siga funcionando. Normalmente los filtros que van de esponja por aire, con compresor, tanto de 2 como los pequeños, se tardan más en saturarse, con lo cual dejar un pad mini encargado de un gambario con más de 5 gambas por litro durante un mes, pues es un riesgo muy grande, porque posiblemente ese pad mini se para. Y si nuestra filtración se para, ahí ya empezamos a tener un riesgo importante, ¿vale? Entonces,
Mayor problema que podemos tener, que se nos pare la filtración. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo minimizarlo? Pues minimizando la alimentación en primer lugar, para que no se saturen las esponjas, y en segundo lugar tener doble sistema de filtración. Y si tenemos una persona que nos va a casa, es casi más importante que esa persona revise que nuestros filtros están funcionando correctamente, que esa persona dedique su tiempo a dar de comer a nuestros animales, ¿vale? Le puede estar dando de comer y estar el filtro parado, y lo único que va a hacer es que en un día o 2 días se produzca un pico y que se nos mueran las gambas, ¿no? Entonces, lo más importante es que estén los filtros funcionando. Y después, lo último de importancia es la comida. Otro tema también importante es el rellenado. Pues claro, tenemos que intentar en la medida de lo posible que todo nuestro sistema de autorrelleno esté al máximo de capacidad, para que si se nos acabe lo más tarde posible, y si se produce evaporación cuando lleguemos, pues el GH y pH no se haya disparado demasiado en la urna debido a la evaporación. Tampoco es dramático, o sea, si llego y se me ha evaporado la mitad del agua, pues voy a tener el GH al doble. Habrán estado ese GH al doble, pues a lo mejor 2 semanas. Pues mira, con cuidadín y poco a poco le haré un cambio de agua y le subiré el GH y le bajaré el GH, perdón, y listo. Posiblemente alguna haya absorbido más de la cuenta y tenga algún problema de muda después, pero bueno, si es un periodo de tiempo de 1 semana o 2, porque si tengo autorrelleno, el relleno me va a durar 2 semanas, pues tampoco es excesivamente grave, pero bueno, es recomendable que tengamos el tema del relleno pues controlado y lo más lleno posible. Es importante también, pues, para garantizar que durante ese mes máximo, bueno, me digo máximo, que nos podemos ir más de un mes, ¿no? Pero pocos afortunados creo que haya que puedan irse más de un mes de vacaciones, pero bueno, como vamos a estar sin hacer cambios de agua, pues bueno, es recomendable hacer un buen cambio de agua en el anterior a la salida. Yo en mi rutina, cuando me voy 1 semana, intento que queden todas las urnas o el máximo posible con un cambio de agua grande, y pues con eso pues garantizas que esa calidad del agua pues va a ser más duradera. Entonces, resumiendo, buen cambio de agua, minimizar la alimentación o eliminar la alimentación antes que preocuparse por la alimentación, mucho control de los filtros. Ahí sí que está nuestro punto de riesgo, que las esponjas se queden bien limpias antes de irnos, y que si va alguien pueda revisar que haya las esponjas, y que si me lo puedo permitir, siempre tener doble sistema de filtración. Y aquellos que tenéis solo Pad Mini, pues tenéis que rezar para que no se sature la esponja en el tiempo que os vais. Vosotros lo veis, el que tiene Pad Mini ya sabe que su esponja dura 2, 3, 1 semana. A mí las esponjas me duran 1 semana máximo en un Pad Mini, por la densidad de población que tengo. Posiblemente a otros les dure un poco más de tiempo, pues ya lo sabéis. Entonces, más de ese tiempo se nos va a saturar, y si solo tenemos Pad Mini, pues vamos a tener problemas. ¿Qué otro tema? Control de temperatura, también importantísimo. Si tenemos ventiladores, otro de los mayores problemas que hay, claro, es que ocurran desgracias, anomalías, ¿no? Pues que se me desborde algo, que se me averíe el ventilador, que no tenga control de temperatura, que se me vaya la luz, vale. Todo esto, si tenemos a alguien que nos va a diario, pues nos lo puede controlar. Si no tenemos a nadie que nos vaya a diario, pues tenemos sistemas para controlarlo en remoto. Y aquí tenemos 2 posibilidades. Si dejo a alguien que puede ir a casa, aunque no vaya a diario, ante una incidencia, pues el control en remoto me puede permitir decir: ha saltado la luz, venme a casa que me ha saltado la luz. Si no tienes a nadie que vaya a ir a casa, ¿para qué quieres sistemas de control? Si es mejor corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Que es el dicho. Si no puedo hacer nada, si no tengo a nadie que me vaya, pues ¿para qué voy a estar agonizando teniendo unas cámaras, un control de desbordamiento, unos enchufes inteligentes que me permitan tener, mediante domótica más o menos, control de lo que tengo en un remoto? Yo, por ejemplo, ahora con las ondas on-off, que me permite, pues, a través de wifi controlar
las temperaturas de la sonda, pues como tengo una sonda por cada una de las baldas, yo en remoto sé cómo están los gambarios, y si algún ventilador no funciona, pues voy a saber por la temperatura que me marca el son on off que ese ventilador no está funcionando. Yo tengo un sistema de alarmas que si la temperatura sube de 25... Perdonad que se cortó, me volví a quedar sin espacio. Os he estado diciendo que el tema del son on off, yo ahora el control de temperatura, como ya hemos comentado alguna vez, lo tengo con son on off, que tengo automatizaciones montadas para las lógicas, que cuando sube la temperatura de una balda pues encienda los ventiladores de esa balda. Pues cuando sube la temperatura de 23,5 tengo puesto más o menos, y se apagan cuando baja de 23, imaginaos, una cosa así. Ahora no me acuerdo, pero lo voy variando, 0,1, 0,2, pero en ese rango más o menos. Pues tengo puesto una automatización que si la temperatura sube de 25,5 me envía un mensaje. Eso nunca puede subir, o no debería subir de 25,5. Si sube la temperatura de 25,5 de una balda, posiblemente lo que está ocurriendo, y solo de una balda, es que el ventilador o los ventiladores de esa balda estén averiados. Entonces me llega un mensaje, y a la persona que me puede venir le digo: vete por ahí, coge el ventilador de repuesto que está aquí, cámbialo, o intento en remoto ver cómo puedo solucionar el problema que haya surgido. Esto me lo permite, como decía, el son on off. Antes, cuando tenía los tipo STC, lo que tenía es que tenía las cámaras, tengo un par de cámaras que controlan el ring room, y las tenía posicionadas de forma que me permitían ver los STCs, las temperaturas de los STCs de un par de estanterías. Pues bueno, veía las temperaturas de esas dos estanterías, pero claro, no podía tener monitorizadas todas. Entonces, control de temperatura, pues con son on off tengo posibilidad de verlo por wifi, pues por tantas sondas como tenga. Si tengo una sonda por estantería, pues puedo ver la temperatura de donde tenga la sonda en esa estantería. Si tengo una por balda, pues en estantería, pues de cada una de las baldas de la estantería. Yo además tengo un son on off con una sonda ambiental que me da temperatura y humedad ambiental. Tengo automatizaciones que si la humedad sube de no sé cuánto me abra la extracción, y tengo alarmas que si la temperatura en la ring room es más de 26 me envía un mensaje, pues para, si estoy fuera, decirle a la persona que venga por aquí a ver cómo carajo hacer para bajar la temperatura, airear, dejar esa noche algo abierto. Pues bueno, entonces el son on off me da el control, la posibilidad de tener control remoto, y si tengo una persona, pues esa persona puede venir a solucionar esas anomalías. Si no, como os decía, con las cámaras, pues antes podía echar un ojo más o menos para ver cómo andaba la temperatura. Tengo también algún sistema de control de desbordamiento. Os he comentado alguna vez, tengo sondas de estas de desbordamientos que me detectan si hay agua en el suelo. Normalmente las tengo para cuando estoy haciendo cambios de agua, pues si la lío, y tiene automatizaciones asociadas de que si detecta agua corte las bombas, porque suele ser que me he dejado algo abierto, ¿no? Para cuando voy de vacaciones, para lo que me vale, si salta una sonda, posiblemente es que se esté desbordando un acuario porque se ha jodido una boya y está rellenando está vaciando todo el agua de relleno en esa urna, y entonces se está desbordando. En ese caso lo que nos pasará es que las gambas saltan de un lado a otro y que alguna acabe en el suelo. Pues poca solución tenemos a eso, o sea que la persona que vaya pues cierre la llave de esa boya. ¿Qué más cosas pueden desbordar? Alguna vez ha pasado que el pad mini, si le dejas el tubo que tiene en el pico de pato por el que hace el Venturi, si es muy largo y ese tubo termina cayendo en la sonda de al lado, por ese tubo chupa agua de la sonda de al lado, y entonces te vacía la sonda al lado, y la urna de al lado, y la urna donde está el pad mini con el tubo largo se desborda, ¿no? Pues, si cae el agua al suelo saltaría la alarma y pues vería que está pasando algo, ¿no? Entonces, estos sistemas de control domóticos o a través de enchufes inteligentes, de sondas, nos permiten un poco más de tranquilidad y nos dan un poco más información de qué es lo que está pasando. A través de los enchufes inteligentes puedes hacer cosas como que si la temperatura es muy alta, apagar todas las luces del ring room en remoto, y así saber que no, ¿sabes? Mientras esa temperatura está alta, pues no va a seguir aumentando, contribuyendo
la iluminación al aumento de temperatura, puedo hacer cosas de ese tipo. Pero volviendo un poco a lo que os decía al principio, esto depende mucho. O sea, una cosa es lo ideal, que es tener una persona que sepa y quiera tanto las gambas como tú en casa, que te puede ir a diario, con lo cual no vas a tener ningún problema, porque te puede incluso hasta hacer los cambios de agua, hasta la situación más desesperada, que es no tener a nadie y no poder tener a nadie en caso de que tengas una desgracia, que en ese caso pues no necesitas nada. Hay puntos intermedios que, en función de lo automatizada o domotizada o controlable en remoto que sea tu instalación, pues te permite ir haciendo cosas. Y después hay normas básicas que son las fundamentales, que es: no nos preocupemos de la alimentación, preocupémonos como mucho de dejar una hoja, además de la que se estén comiendo, de catapa, no muchas hojas, porque hay gente que me dice, pues si le echo 5 hojas, si le echas 5 hojas, se van a descomponer las 5 hojas, van a consumir el oxígeno durante el proceso de descomposición, esas 5 hojas, van a generar picos de esas 5 hojas, o sea, no tiene sentido. Hoja, lo de siempre, lo único que si vemos que ya está comida o medio comida la que tienen, pues ponemos una más para que se vaya ablandando. Las esponjas bien limpias, eso sí, fundamental. Si tienes oxidator, pues el oxidator con relleno, intenta rellenarlo no justo el día que te vas, sino un día antes, por si pasa algo, pues verlo, ¿sabes? Si se vacía muy rápido, lo que sea, no hacer nada el último día. Y básicamente eso, o sea, básicamente no hacer nada, no es hacer más cosas, sino incluso menos. Es decir, muchas veces esas cosas a mayores que hacemos son las que provocan las incidencias. El intentar dejar un sistema que me he inventado 2 días antes de enfriar, para enfriar, no sé qué, pues ese sistema, como me lo he inventado 2 días antes, seguramente falle y me la líe parda. Entonces, en este caso es al revés, es alimentar, pues mejor no alimentar, cosas nuevas, pues mejor no hacer cosas nuevas. O sea, cuanto menos toquemos, mejor, y no hagamos nada o lo menos posible el último día. Si voy a hacer un cambio grande de agua, pues el día justo que salgo, pues a lo mejor no es el mejor momento, porque si la he liado con el cambio, pues no tengo tiempo de reacción, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, esponjas lo más limpias posibles. Si tienes pad mini, pues posiblemente se te sature, con lo cual si puedes dejar otra esponjita con compresor estaría genial. Y después ya, pues cuanto más domotizada, automatizada tengas tu instalación y controlarlo en remoto, pues más posibilidades tienes de que la cosa esté un poquito controlada. Bueno, espero que casi todos, o sea, este vídeo es un poco para la gente que está empezando, casi todos los seguidores del canal que estáis en el grupo de WhatsApp, pues todo esto lo tenemos más que hablado y trillado y demás. Seguramente me haya olvidado de alguna cosilla y de algún consejo, y habrá cosas que alguno haga y que no he comentado. No os cortéis, en el grupo de WhatsApp ya me lo comentaréis, porque siempre lo comentamos, y lo que surja pues lo comentamos en el grupo. Y los que no estáis en el grupo de WhatsApp y no queráis estar, pues si queréis poner algún comentario en el canal, pues intento responderlo, aunque ya sabéis que como tenemos el grupo WhatsApp, estoy más atento al grupo de WhatsApp y a contestar allí que a contestar en el canal, pero bueno, termino contestando. Entonces nada, bueno, un abrazo. Si no vuelvo a hacer vídeo, y para los que no están en el grupo, pues un saludo y pasad buenas vacaciones. Y si vuelvo a hacer vídeo, pues yo os daré el tostón el día que toque. Venga gente, chao.